Las cruzadas definitivamente son un tema conexo con otros fenómenos como la expansión del Islam, como el crecimiento del imperio carolingio, como la expansión del imperio bizantino, como el tema del imperio mongol. Son puros temas que están conectados, porque es una pugna por el poder. Estos reinos buscan el poder a como dé lugar, y por eso en las últimas cruzadas podemos ver que ya ni siquiera es una mera pelea por Jerusalén, ya es una pelea por el Cairo, por conquistar este territorio que le perteneció al antiguo Egipto. Es una pelea entre Oriente y Occidente, pero con un Oriente que está dividido entre bizantinos y musulmanes, y un Occidente que quiere volver a la época hegemónica del imperio romano, el primigenio, el occidental. Así que en esta parte de la clase vamos a escuchar algunos testimonios sobre las secuelas que dejan las cruzadas y sobre cómo nace la Inquisición en diferentes lugares como España, como Gran Bretaña, y cómo esto se sigue perpetuando hasta muy entrado el periodo de las monarquías absolutistas y que llega prácticamente hasta el siglo XVIII. Vamos a analizar un testimonio de cómo se desarrollaron las últimas cruzadas, que ya no solamente eran por la conquista de Jerusalén, sino también por otros asuntos. Por supuesto, los cruzados no hicieron ninguna discriminación a la hora de matar a todos los habitantes de Maharrat, fuera cual fuera su fe o religión. Llegó un punto en el que los cruzados empezaron a matar a cualquiera, a cometer lo que hoy día llamaríamos técnicamente con el eufemismo de falsos positivos. Entonces miren, fue un tema que empezó por fanatismo religioso, pero se convirtió en un tema geopolítico, y esto es lo que vamos a analizar en estas últimas cruzadas. Cuando los cruzados consolidaron su control sobre los territorios alrededor de Antioquía, un pequeño contingente llegó aquí en noviembre de 1098 bajo el liderazgo de Bohemundo. Llegamos a una ciudad llamada Maharrat, no muy alejada, en la que vivían muchos turcos y sarracenos. Bohemundo envió un intérprete a los líderes sarracenos para decirles que si cogían a sus mujeres y a sus hijos y sus cosas y se refugiaban en un palacio justo encima de la puerta de la ciudad, él les perdonaría la vida. Todos nuestros hombres entraron por las puertas y cada uno de ellos agarró todas aquellas posesiones que pudieron encontrar dentro de las casas o las despensas. Hacia el amanecer, todo el mundo fue asesinado. Las fuentes nos hablan del sufrimiento de todos los habitantes. La ciudad fue sitiada y luego prendieron fuego a algunas personas y las quemaron vivas dentro de la ciudad. Algunas se las arreglaron para escapar del fuego, pero por supuesto no pudieron escapar a la matanza. Los cruzados las mataron decapitándolas o acuchillándolas repetidas veces. En esta ciudad fueron masacradas entre 20 y 25.000 personas. No solo asesinaron a los musulmanes, sino también a los cristianos. No solo a los soldados, sino también a niños, ancianos y mujeres que se encontraron con este violento destino. Cuando en una guerra empiezan a asesinar a todo mundo, no solamente a los enemigos, que eran supuestamente los musulmanes, sino que ya empiezan a matar niños, ancianos, mujeres en embarazo. Ya es una guerra totalmente arbitraria, lo que se llama técnicamente como una guerra irregular. Y eso lamentablemente sigue pasando en pleno siglo XXI. ¿Qué está pasando en Palestina, que ni siquiera lo reconocen como país? ¿Qué está pasando en el este de Ucrania, que están matando civiles? Un conflicto que ya lleva 8 años, pero acá pareciera que les importa desde el gobierno de Iván Duque
más las vidas en Ucrania que las vidas en Palestina. Y en Israel tienen la hipocresía de criticar a Putin cuando ellos están masacrando el pueblo palestino. Entonces, esa doble moral la podemos encontrar también acá en la Edad Media, en donde los cristianos se creían los buenos, los musulmanes se creían los buenos, pero ya estaban en una etapa de total crueldad, matando a todo aquel que se les atravesara. Esto fue realmente como un crimen de guerra, una especie de limpieza étnica. Crimen de guerra, limpieza étnica. Miren, es que son épocas oscuras por eso, porque ya se pierde cualquier sentido. Ya lo que importa es la sangre, ya ni siquiera el objetivo del Cairo o el objetivo de Jerusalén. La traición, seguida de la masacre, se habían convertido en la tarjeta de visita del ejército cruzado. Pero como revelaron los testigos cristianos, lo ocurrido una vez terminada la matanza fue lo más insólito de la historia de Maharat. Los francos se quedaron en la ciudad durante 1 mes y 4 días. Y mientras estábamos allí, algunos de nuestros hombres no podían satisfacer sus necesidades. Fuera porque llevábamos allí demasiado tiempo, o porque tenían mucha hambre, ya que no se podía conseguir botín alguno fuera de las murallas de la ciudad. Así empezaron a freír los cuerpos de los muertos, y otros cortaban la carne de los cadáveres en trozos y la calentaban para comérsela. El canibalismo. Hay un tema que vamos a tratar el próximo lunes, que es la conquista de España, de territorios como este, en donde los españoles se creían superiores a los indígenas, precisamente por el tema de que había indígenas como los caribes que eran caníbales. Entonces vamos a ver que el canibalismo era visto como algo salvaje, pero por el mismo antropocentrismo de considerar que el hombre es el centro del universo, y sobre todo en el Renacimiento, que es cuando se mantiene el fanatismo religioso, pero entra el tema del ego del artista, pero que viene acompañado del ego del ser humano, de creerse el centro del universo, con la teoría geocéntrica vigente. Y ese tema del canibalismo es un capítulo aparte, pero me parece muy interesante que en esta investigación se reconozca eso, que en el marco de estas últimas cruzadas también hubo canibalismo, antropofagia. Nuestras tropas servían a los paganos en ollas. Empalaban a los niños en espezones para devorar su carne. No existen las guerras espirituales. Cuando luchas en una guerra, el objetivo de esa guerra es derrotar al enemigo. Se utiliza la violencia, se utilizan las amenazas, se utiliza la propaganda y se utiliza, pongámoslo así, el amedrentamiento y el terror. Esta tesis me parece muy interesante, que no existen las guerras espirituales. Estoy de acuerdo con esa tesis. Existen las guerras por fanatismo religioso, por fanatismo político, entre otros, pero la espiritualidad es algo que va mucho más allá de la religión. Una persona puede ser espiritual sin ser religiosa y puede ser religiosa sin ser espiritual. Y acá vemos es un montón de fanáticos que nada tenían de espiritualidad. Me parece una interpretación muy interesante y muy válida. El hecho de comer carne humana estaba pensado para infundir el miedo en el corazón del enemigo. Aquí estamos nosotros, somos fuertes, somos duros, y si es... Esto lo vemos también en la época del paramilitarismo, que los paramilitares jugaban fútbol con las cabezas
de sus asesinados y así metían terror. Miren que esto es antiguo, esto de utilizar el canibalismo para meter miedo es una estrategia para ganarse también el hecho de que yo soy el fuerte y tú eres el débil. Es necesario, os comeremos vivos. Strong, we are Y en cierto sentido eso triunfó. you up alive. Quiero decir que se produjo una oleada de horror y de miedo. A wave of horror. Nos están comiendo. Y si hoy nos están comiendo muertos, mañana puede que nos coman vivos. Us alive. Para los líderes de la cruzada, la barbarie ocurrida en Maharat demostraba que sus tropas no tolerarían más demoras. Había llegado el momento de cumplir con sus promesas y capturar la ciudad que les había inspirado a arriesgarlo todo en el nombre de Dios. Daba igual que Jerusalén hubiera caído recientemente bajo el control de un poder musulmán mucho más conciliador, los fatimitas de Egipto, y que estuvieran haciendo un llamamiento a la paz. En junio de 1099, 13.000 cruzados, menos de una cuarta parte del número que había salido en un principio de Europa, llegaron a las puertas de la ciudad donde Jesucristo había muerto. Cuando los cruzados alcanzaron las murallas de Jerusalén, por fin habían llegado a su destino. Tras 3 años, casi 5.000 kilómetros, el sufrimiento más increíble y pérdidas terribles habían alcanzado la ciudad santa. Algunos estaban tan desbordados por la emoción que lloraron. Otros se postraron en el suelo. Pero ahora, por supuesto, la tarea más dura a la que se enfrentaban era entrar a la fuerza. Tras 3 años de lucha, el ejército cruzado se preparaba para atacar Jerusalén. Las murallas tenían 15 metros de altura por 3 de ancho. Para escalarlas, necesitarían escaleras y torres de asedio. Pero los defensores musulmanes habían arrasado todos los árboles de los alrededores. Los cristianos enviaron grupos de búsqueda para reunir toda la madera posible. Ocultas en un agujero en el suelo, encontraron 400 piezas de madera ya preparada. Parecía de nuevo como si Dios les estuviera echando una mano. Había suficiente madera con la que construir 2 torres de asedio de 15 metros con las que atacar las murallas de Jerusalén. Todo estaba preparado para el enfrentamiento final. El 14 de julio de 1099, los cruzados lanzaron un asalto por 2 flancos. Trasladaron rodando las 2 torres hasta su emplazamiento, una en el noroeste y la otra al sur de la ciudad. Los defensores musulmanes sabían que con que una sola de las torres consiguiera abrir la muralla, Jerusalén acabaría cayendo. Observando estas murallas, podemos imaginarnos el momento con una lluvia de proyectiles, piedras y flechas cayendo sobre nosotros. La lucha fue salvaje e intensa, y llegado a un punto, los cruzados dieron la orden de munición viva, que significaba literalmente eso: capturar a un musulmán, atarle a la catapulta y dispararle por encima de la muralla. En el sur, los musulmanes arrojaron tinajas de aceite y rollos de tela ardiendo a la primera torre de asedio hasta que finalmente consiguieron prenderla a fuego. Ahora ya solo quedaba una torre de asedio, la del noroeste de la ciudad, bajo el mando del venerado general cruzado, el duque Godofredo. Godofredo decidió cambiar de planes. Tengo aquí el relato de un testigo escrito por un hombre llamado Raimundo de Aguilera. Esto fue lo que dijo. Godofredo se trasladó a una posición entre la iglesia de Santo Esteban y el valle de Josafat. El plan de Godofredo era inspirado. Había encontrado el punto débil en las fortificaciones musulmanas, pero estaba a casi 2 kilómetros de allí, en el nordeste de la ciudad. En cuestión de unas pocas horas y ocultándose en la oscuridad, mandó a sus hombres que trasladaran la torre de asedio a la parte peor defendida de la muralla. Aquí estamos en el lugar en el que los cruzados entraron a Jerusalén.
intento desesperado por destruir la torre de asedio de Godofredo. Usaban una especie de anclas para intentar enganchar la torre, usando los ganchos para clavarlos en la madera y después intentar tirar de la torre y derribarla. Los cruzados respondieron a esto cortando las cuerdas con una enorme guadaña. Llegado un momento, se produjo un pequeño incendio en la muralla. Cuando lo vio Godofredo, bajó un puente improvisado desde su torre sobre las almenas. La muralla acabó siendo franqueada y los defensores musulmanes corrieron huyendo. Los cristianos pudieron, por fin, hacerse con la ciudad sagrada de Jerusalén. Perseguimos a los sarracenos hasta el templo de Salomón para matarlos. Enseguida correría la sangre por sus muros. Matamos tanto a hombres como a mujeres, cortándoles la cabeza con nuestras espadas. Los sarracenos que sobrevivieron arrastraron los cadáveres y los apilaron delante de las puertas de la ciudad en montones tan altos como casas. Nadie había visto ni oído nunca semejante matanza de paganos. Les prendieron fuego en pines tan altas como pirámides. Nadie sabía cuántos fueron, excepto Dios. Jerusalén era nuestra. El hecho de que contra todo pronóstico, casi milagrosamente, esta cruzada tomara Jerusalén y que lograra lo que se había propuesto conseguir, parecía una indicación muy clara de que Dios había intervenido. Y sus seguidores en toda Europa occidental pensaron de repente, es verdad, Dios quiere de verdad esta cruzada. Dios está realmente detrás de esta aventura. En estas cruzadas, pues, cuando ganaron los cristianos, se justificaba con la creencia en el arquetipo de Dios la victoria. En cambio, cuando se perdía una cruzada, se empezaba a buscar otros culpables y también se empezaba a fortalecer la creencia en el infierno, en el diablo. Y miren que hoy día en el fútbol se ve eso, por ejemplo, un equipo le gana a otro, entonces que gracias a Dios ganamos, o sea, la gente le sigue metiendo religión a todo, no solamente a las guerras, a la política, sino a todo, a los deportes. Y es muy curioso cómo mucha gente pues sigue alienada con esta mentalidad fanática. Y acá están hablando de la cruzada cuando se recupera a Jerusalén, entre comillas, porque todos se creían los dueños de Jerusalén, los musulmanes también. Y vemos el fanatismo religioso en todo su esplendor. Casi 3 años después de abandonar su hogar en Europa del Norte, el duque Godofredo se convertiría en el nuevo gobernador cristiano de Jerusalén. Humildemente, rehusó ser coronado rey en la ciudad en la que había reinado Jesucristo. Un año después, murió en la ciudad santa. Balduino, el traicionero señor de Edesa, corrió presto a cubrir su puesto, pero él no compartía los escrúpulos religiosos de su hermano. Enseguida aceptó el título de rey de Jerusalén. En Europa se corrió la noticia del extraordinario éxito de la primera cruzada, pero el Papa Urbano, que fue el que inspiró a los 60.000 hombres para que recorrieran casi 5.000 kilómetros, murió antes de saber que Jerusalén volvía a estar en manos cristianas por primera vez en 400 años. Dentro de las murallas de Jerusalén, en un diámetro de menos de 800 metros, se estima que los cruzados masacraron a unas 30.000 personas, entre musulmanes y judíos. Las noticias de la matanza sacudieron el mundo islámico. Los cruzados causaron un impacto muy profundo en la sociedad árabe.
Primero fueron vistos como una incursión bárbara, y las historias de esas cruzadas aún siguen contándose en los cafés y en las familias como si hubieran ocurrido ayer. Esto es algo a tener muy en cuenta, y siempre que Occidente ha invadido de nuevo esta región, la gente ha dicho que se trataba de otra cruzada, por lo que después de los terribles sucesos del 11 de septiembre, cuando el presidente de Estados Unidos, supongo que sin ser consciente de ello, dijo: ahora tenemos que iniciar una cruzada para detener esto, el mundo islámico sintió escalofríos, porque sintieron que sabían lo que iba a pasar después. Mientras los cruzados celebraban su victoria y planificaban la forma de consolidar su control sobre la tierra sagrada, los musulmanes se prepararon, poco a poco pero sin cesar, para contraatacar. La ira del Islam no tardaría mucho en desatarse sobre el nuevo reinado cristiano de Jerusalén. Muy bien, básicamente eso fue lo que se llamó la cruzada en la que triunfan los cristianos. Y luego hay que reconocer que los cristianos pierden Jerusalén y no la vuelven a recuperar durante mucho tiempo, porque Jerusalén queda en manos de los musulmanes, y ya en este momento Jerusalén sigue siendo un territorio en disputa, porque los palestinos también se consideran dueños de Jerusalén, los de Israel también. Entonces Jerusalén sigue siendo polémica todavía en el siglo XXI. Y acá hay algo muy interesante, lo que citan del presidente de ese momento de las Torres Gemelas, George Bush hijo, que utilizó el término de una cruzada, metiéndole fanatismo religioso al imperialismo de Estados Unidos. Entonces me encantó mucho ese comentario, porque un medio que está a favor de la OTAN, de Estados Unidos, jamás haría ese comentario. Entonces, ahí de una se ve que es un medio de comunicación que tiene sus críticas al imperio de Estados Unidos. Y lo que pasó en Irak, en Afganistán, en Libia, es una cruzada, pero ya no tanto de fanatismo religioso, sino de fanatismo imperialista. Pero se ha construido un sentimiento de islamofobia, y en este momento se está construyendo un espíritu de rusofobia, y esas son las nuevas formas del imperialismo. Por eso es tan importante pensar la historia, porque podemos comprender las dinámicas de esa dialéctica pasado-presente, que estas cruzadas que vimos en la Edad Media no nacen de la nada, nacen de un espíritu imperialista, de unos deseos por apoderarse de territorios, aprovechándose de la fe del pueblo, aprovechándose de las difíciles condiciones de gente que no tenía otra forma de ascenso social. Y por eso, después del descanso, en la parte final de la clase, vamos a analizar todas las narrativas habidas y por haber de las Inquisiciones, porque este tema es tan importante como el de las cruzadas. Me sorprende mucho que Nat Geo le dedique un libro completo a las cruzadas, como este que estamos aquí viendo, que es un libro que resume de una manera interesante las cruzadas, pero no hay un libro dedicado a las Inquisiciones. Este libro tiene 160 páginas dedicadas a las cruzadas, mientras que a las Inquisiciones le dedican unas pocas páginas. Es porque las Inquisiciones dejan más mal parada a la doctrina católica dominante. En las cruzadas existe la opción de echarle la culpa a bizantinos, a musulmanes, a judíos. Entonces, para la historia católica no es tan vergonzosa la cruzada. Incluso aquí en Medellín
existe un grupo de católicos fundamentalistas que se llaman los cruzados, porque ven con orgullo irse a matar en el nombre de Dios y por la Tierra Santa de Jerusalén. Pero el tema de la Inquisición se han tratado de maquillarlo de tal forma que se oculte, que se vea como una simple leyenda negra y que ellos queden libres de esa persecución, porque en la Inquisición no tenían la excusa de que no, es que los malos son los musulmanes, los malos son los judíos, los malos son los bizantinos, nosotros somos los buenos. Entonces, ahora, después del descanso, vamos a estudiar con rigor ese tema de la Inquisición y las tres narrativas que uno encuentra ahí. Una narrativa totalmente católica, totalmente negacionista, que tilda de leyenda negra a la Inquisición, prácticamente llegan al punto de casi que negar la Inquisición. Una narrativa laica, que es considerada atea, pero que también tiene una visión muy particular de la Inquisición. Y finalmente, una historiografía más tibia, no tanto neutra, pero sí más tibia, en donde se muestra que la Inquisición fue mala, pero no tanto. O sea, sí existió, pero no fue tan mala. Entonces, nos veremos en la segunda parte de la clase después del descanso.